Amables televidentes, sean ustedes bienvenidos a Enfoque de Opinión, los temas de interés, las noticias, los comentarios y todo lo que tiene que ver con el acontecer de la noticia. Y lo importante para nosotros es tratar temas de actualidad. Estamos en el Parque José Prudencio Padilla y nos encontramos con un importante personaje, con el doctor Luis Eduardo Gómez Pimienta, ex viceministro de Salud, ex secretario general del Ministerio de Salud, exalcalde del municipio de Riohacha y un dirigente connotado en el departamento de La Guaira. Bienvenido, doctor Luis Eduardo Gómez. Gracias, Orlando, y gracias al equipo técnico. Cuando hablamos en primer lugar de la vacuna, entramos nosotros en un tema importante que tiene que ver con el campo biológico y desde el punto de vista del comportamiento humano. El tema actual es el de la vacuna contra el papiloma humano, que es productor del cáncer de cuello de la matriz. La Organización Mundial de la Salud informa que en el mundo se producen 530.000 nuevos casos de cáncer del cuello de la matriz cada año y que esa enfermedad produce 270.000 muertes. En Colombia, según el Ministerio de Salud, son 5.800 casos nuevos y 3.200 casos en los 32 departamentos. Significa que es un promedio de más o menos 100 muertes por departamento y 100 muertes que en un alto porcentaje son de mujeres en edad reproductiva y en edad también con potencial productivo económico. Cuando hablamos en primer lugar de la vacuna tan importante como el VIH, el virus del papiloma humano, encontramos en primer lugar una razón, el por qué queremos vacunar. O sea, ¿cuál es la razón de que el ministerio ordene la vacuna? La inmunidad contra el cáncer es una vacuna de uso masivo internacional. Se calcula que en el mundo se han aplicado ya más de 200 millones de dosis. En Colombia se ha aplicado alrededor de 2.900.000 dosis, de esas 1.200.000 en Bogotá y 250.000 en Cali, en el departamento del Valle, pero específicamente en Cali. El resultado es un resultado muy importante, se ha demostrado que reduce la incidencia y que no solamente reduce la incidencia del cáncer del cuello de la matriz, sino de otros cánceres que son menos frecuentes, son más raros, pero que son importantes, como el cáncer de la vagina, el cáncer de la vulva, el cáncer del ano y el cáncer del pene. La gente se pregunta, bueno, si hay cáncer del pene, ¿por qué no se vacunan los hombres? Por dos razones muy concretas. Una, porque el cáncer del pene es muy raro, es mucho menos frecuente y es más fácil de diagnosticar. En cambio, la historia natural del cáncer del cuello de la matriz nos indica que después de la infestación, después del contagio, deben transcurrir hasta 8 años para que se pueda hacer el diagnóstico microscópico. Entonces es muy importante, además, porque es un elemento de prevención del cáncer de cuello uterino muy superior a la citología. La citología es importante, la citología es un elemento de una seguridad de mucha credibilidad, pero tiene unas dificultades. Tiene la dificultad del acceso. El acceso por la dispersión, por la lejanía que puede tener la vivienda de la mujer con el centro de atención. El acceso por la falta de disponibilidad económica para trasladarse o dentro de la ciudad o entre ciudades o entre el campo y la ciudad para recibir la atención. Pero también hay unas barreras que son culturales y que son religiosas. A pesar de que el funcionario o el profesional que tome la toma sea también de sexo femenino, hay una barrera de pudor. No es fácil que las mujeres expongan su genitalidad para este procedimiento. En cambio, con la vacuna hay la ventaja que las grandes concentraciones de prepúberes, de púberes y adolescentes facilitan el instrumento preventivo, como son los colegios, u otro tipo de actividad donde se congrega un buen porcentaje de mujeres. Cuando hablamos en primer lugar del virus del papiloma humano, encontramos una composición química de esa vacuna. Y se ha dicho, doctor Luis Eduardo Gómez Pimienta, se especula que tendría plomo y han dicho precisamente que el plomo es bastante grave, sobre todo para la salud. Bueno, eso no tiene ningún asidero científico. Las vacunas de ahora son vacunas más modernas, son vacunas por biotecnología, por aplicación de ingeniería genética. Antes las vacunas eran virus vivos atenuados
O sea, vivos atenuados significa que le minimizaban, le reducían la agresividad al microorganismo, o virus muertos. Ahora las vacunas no, las vacunas modernas son una especie de cascarón logrado a través de la biotecnología que imita la estructura del virus, pero que además produce un estímulo con respuesta inmunológica adecuada. Eso significa que las vacunas actuales tienen mucho menos riesgos, muchos menos efectos indeseados o colaterales que las vacunas que nosotros recibimos. La de la viruela, que ya no se aplica porque es una enfermedad erradicada en el universo. La de la tuberculosis. Inicialmente no había la vacuna de 5 microorganismos acumulados, sino de 3, que era la difteria, toferina y tétano. Bueno, la fiebre amarilla. Y entonces todas esas vacunas tenían mayores posibilidades de efectos no deseados. Ahora se considera que los efectos no deseados son de 1 a 1 millón de aplicaciones o hasta de 1 a 2 millones de aplicaciones. Se habla en primer lugar, doctor Luis Eduardo Gómez Pimienta, partiendo de lo que tiene que ver el virus del papiloma humano y el virus de la inmunodeficiencia adquirida SIDA. Hay que tener en cuenta que son virus, y cuando se habla de virus, pues el cuerpo humano debe tener las defensas necesarias para poderlos combatir. No los puede combatir el campo químico, lo hace prácticamente es la persona, en especial con las defensas que tenga. ¿Qué diferencia hay entre el virus del papiloma humano y el virus de la inmunodeficiencia adquirida SIDA? Bueno, son gérmenes que producen patologías diferentes. El virus del papiloma humano son los responsables de los cánceres que te decía, que son procesos inicialmente localizados y que posteriormente, si los tratamientos no son oportunos o adecuados, se pueden diseminar, pueden hacer metástasis, pueden ir a otras partes del cuerpo. El VIH-Sida es un proceso sistémico, en esencia es sistémico, multisistémico, y los cánceres inicialmente son focalizados, y de allí, dependiendo de su citología, dependiendo del estado del paciente, también de sus defensas naturales y de la oportunidad del diagnóstico y del tratamiento, o se pueden erradicar in situ, como se dice en medicina, o pueden difundirse y atacar otros lugares diferentes al sitio de origen. Se pudo encontrar el virus del papiloma humano, pero no se pudo encontrar la vacuna para el SIDA. No, bueno, yo esa información actualizada no la tengo, pero se está trabajando vacuna contra el SIDA de manera apresurada, precipitada por la realidad en el África. Se está aplicando ya una vacuna experimental del ébola. Se está trabajando una vacuna contra el cólera que está bastante avanzada. Se están trabajando en distintas partes del mundo vacunas contra el paludismo, entre eso Manuel Elkin Patarroyo, que entre otras cosas en Latinoamérica es de los pioneros de elaboración de vacunas semisintéticas con biotecnología, con aplicación de ingeniería genética. Entonces el mundo está avanzando ya en el esquema oficial del Ministerio de Colombia. Hay más o menos 12 biológicos y en los 90 no llegábamos a 10 biológicos. Entonces se masifica la vacunación, pero también se buscan nuevas alternativas para problemas de salud importantes en el mundo, como el SIDA, como el paludismo, como el cólera, como el dengue. También están trabajando una vacuna contra el dengue. Mire, la humanidad no puede desconocer el papel que ha jugado la vacunación en la salud pública, la erradicación de la viruela. En Colombia, la erradicación de la poliomielitis o parálisis infantil, la reducción muy notable del tétano. La mortalidad por tétano neonatal, por tétano de recién nacido, era muy alta en el tercer mundo, especialmente en Asia, África y América Latina. La casi desaparición de la difteria. La difteria en este momento es un escándalo si aparece un caso. La reducción del sarampión. El sarampión es una enfermedad que produce una alta mortalidad, sobre todo en niños desnutridos, o sea, en un porcentaje muy alto de la población colombiana. Todas esas cosas o han desaparecido o se han reducido gracias a la vacunación. Y la vacunación es un hecho científico incontrovertible.
que tiene contradictores y que tiene enemigos, como ha dicho la prensa, pero los beneficios mundiales, los beneficios de la vacuna para la humanidad son indiscutibles. Son temas importantes que tratamos en Enfoque de Opinión con el doctor Luis Eduardo Gómez Pimienta. Hoy estamos tratando el tema que tiene que ver con la vacuna del virus del papiloma humano y los efectos colaterales, partiendo de lo que tiene que ver también la composición química de la misma, los efectos que puede causar en el organismo y otros temas importantes que tratan desde el punto de vista de la salud. Estamos en Enfoque de Opinión, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos a Amables Televidentes nuevamente con ustedes con los temas que tratamos con el doctor Luis Eduardo Gómez Pimienta, porque vamos a hablar sobre el análisis que hace la Organización Mundial de la Salud sobre el virus del papiloma humano. Ya regresamos a Amables Televidentes. Regresamos a Amables Televidentes con Enfoque de Opinión. Estamos precisamente en el Parque José Prudencio Padilla. Aquí encontramos la alcaldía municipal a nuestra derecha, encontramos la zona bancaria, encontramos la estatua del almirante José Prudencio Padilla y un paisaje muy bonito aquí en el parque de renombre de Riohacha, el Parque José Prudencio Padilla, un clima agradable, al igual también con un sol resplandeciente. Encontramos en estos momentos pues un escenario interesante para continuar contigo, con el doctor Luis Eduardo Gómez Pimienta en relación a lo que tiene que ver el tema del virus del papiloma humano. Pero entremos en detalles en lo que les había comentado anteriormente y lo que continuamos, lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud y cómo vislumbro ese tema desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud. Vacunación, inmunización es un espacio muy importante de la Organización de la Salud y es el espacio que ha logrado los mejores resultados entre las áreas. La Organización Mundial de la Salud también tiene un segmento que tiene que ver con medicamentos y con otro tipo de actividades dirigidas a mejorar las condiciones de salud en el planeta. Pero como te decía, los mayores logros han sido los logros en vacunación. Y los efectos, digamos, no deseados en la vacunación se han ido reduciendo, así como se han ido reduciendo los índices de las enfermedades o hasta logrado la desaparición de algunas, como el caso de la viruela. También los efectos no deseados han disminuido y se han reducido no solo en cantidad, sino en magnitud. Antes había una relación entre encefalitis y vacunación, especialmente las vacunas de enfermedades eruptivas, las vacunas de sarampión, la vacuna de rubiola y cuando se empezó la experimentación de la vacuna de la varicela. Sin embargo, nosotros los pediatras veíamos casos de niños que se les vacunaba contra las patologías eruptivas, hacían un cuadro febril, convulsionaban y el día siguiente estaban jugando. Y seguían su evolución y su desarrollo psicomotor sin secuelas y sin posteriores eventos de convulsiones. Hay unas patologías que pueden aparecer alrededor de las vacunas, pero de las cuales no se ha podido demostrar la relación directa de causa-efecto, como la vasculitis, la artritis y el Guillain-Barré. Guillain-Barré, que es un cuadro de parálisis que puede afectar, incluso puede dar cuadriplegia temporal, incluso puede causar la muerte. Pero esas enfermedades son enfermedades inmunes que también pueden aparecer después de cualquier cuadro infeccioso. Entonces no hay en este momento una relación directa de causa-efecto demostrado entre patologías y vacunación.
Es más, digamos los eventos no deseados de vacunación actual es de una por cada millón o por cada 2 millones de aplicación. El comentario del plomo, el plomo puede tener otras vías de llegada al cuerpo, lo mismo que el aluminio, y no hay ningún elemento que indique que en el proceso de elaboración de las vacunas modernas haya componentes que tengan residuo de plomo. Eso no tiene. Bueno, pero el evento indeseado más esperado es el del síndrome conversivo, o sea, la transformación de la ansiedad en cuadros que no tienen sustento en el examen físico y tampoco tienen explicación en síndromes fisiológicos y patológicos. No hay un síndrome fisiopatológico que te explique los cuadros, por ejemplo, que están presentando las niñas en Carmen de Bolívar, que casi siempre son mareos, cefaleas, dolores de cabeza, dolor abdominal, que las niñas describen como dolor de estómago. En los cuadros de conversión de ansiedad también el paciente puede expresar que perdió la visión, o que tiene calambres, o que no siente las piernas, o que no siente los brazos. Pero entonces se examina el paciente y no hay un soporte físico de esos síntomas que el paciente dice tener, pero tampoco corresponden a ningún síndrome fisiopatológico. El síndrome conversivo puede ser individual, pero también puede ser colectivo y puede tener distintas causas. En este momento esos cuadros están relacionados con la vacunación, pero también puede ser por presión escolar, por frustración deportiva, por desadaptación del hogar, por presiones disciplinarias de en las casas, pero el síndrome de conversión puede ser individual, puede ser colectivo y casi siempre las niñas prepúberes, púberes y adolescentes que presentan estos cuadros tienen el antecedente de contacto con otros que lo han tenido. Entonces el síndrome de conversión, la transformación de la ansiedad en síndrome de conversión puede ser individual, puede ser colectivo y también tiene mucho que ver con la cosa cultural. Esta mañana le decíamos a la radio que aquí hay unas condiciones favorables para que aparezcan algunos comportamientos que contradicen los programas de salud pública, que son creencias y también supersticiones. En la costa atlántica en Colombia es la región donde más aparece la Virgen en el chocolate, en la arepuela, en el vaso, en el pocillo del tinto, de la chicha, en la humedad de la pared. Entonces yo no diría que eso es bueno o malo, es una sociedad que es así, esa sociedad nuestra así, eso tendrá otras ventajas, si tiene unas desventajas también tiene unas ventajas, pero hay unas condiciones culturales que favorecen eso. En Bogotá se han aplicado 1.200.000 dosis y no hay un caso. En Cali 250.000 y se aparecieron 2 casos que fueron demostrados fácilmente que los cuadros no tenían ninguna relación con la vacuna. Y en esta localidad o en este municipio de Carmen de Bolívar, que tiene mucho menos habitantes que Cali y muchísimo menos habitantes que Bogotá, ha aparecido un sinnúmero de casos. Y hay una cosa curiosa. Usted ve llegando a las niñas en hamacas, colgadas en hamacas, o en mototaxis, o en motociclos, o en ciclotaxis, o en taxis, en automóviles, o cualquier tipo de vehículo, pero no las ve salir. Ese es un vacío muy preocupante, esa es una expresión de noticia, espectáculo y también de amarillismo periodístico. Dentro de lo que tiene que ver en primer lugar el tema del virus del papiloma humano, amables televidentes, hay que tener en cuenta que se vacunan mujeres y si son muy pocos los hombres que se vacunan. Y en todas las vacunas siempre se vacunan más las niñas que los niños. Al parecer las enfermedades aparecen más rápido en las mujeres que en los hombres. Doctor Luis Eduardo Gómez. Bueno, hay varias razones. Uno, que esto lo estudian también por modelos matemáticos y por modelos matemáticos se ha llegado a la conclusión que vacunar a los hombres no aumenta de manera importante la cobertura.
la inmunidad en la población. Y además genera un gasto que los epidemiólogos consideran que no es necesario, gastar en vacunas para los hombres. Además, lo que decíamos inicialmente, y es que el cáncer del pene es de una incidencia muy baja y de un diagnóstico muy fácil. Pero hay unos vacíos en los programas. Como se trata de una vacuna a mujeres que son más aprensivas en esa edad, recuerden que a los 9 años comienza el crecimiento rápido en las mujeres, unos 2 o 3 años antes que en los hombres. Por eso las peladitas en esa edad son más altas que los niños. Y además es una vacuna que tiene que ver con el sexo. Entonces eso amerita realmente una información, una inducción, una preparación muy importante para las niñas antes de la vacunación. Eso no puede ser, no debe seguir siendo una vacuna de montonera, donde las niñas las ponen en fila en los colegios, las vacunan y le dicen que es para evitar el cáncer del cuello de la matriz. Y seguramente no tienen ni siquiera la conciencia todavía de lo que es la anatomía ginecostétrica que ellas tienen. Entonces a mí nos parece a algunos que hay un vacío en eso, hay que hacer un tratamiento especial a las niñas para la vacunación y sobre todo que tiene mucho que ver con el sexo. Y esa es una de las razones por las cuales hay opositores, algunos dicen enemigos, yo diría que contradictores, opositores a la vacuna. En Argentina y en Paraguay, en algunos colegios dirigidos por religiosas de la Iglesia Católica se ha impedido la vacunación, con el argumento de que esa vacunación induce a las relaciones sexuales prematrimoniales y por un precepto importante de la Iglesia Católica, la virginidad debe conservarse hasta el momento del matrimonio. Esa es una de los frentes de ataque a la vacuna del papiloma. Hay otro frente de ataque a la vacuna del papiloma que viene desde España fundamentalmente, que es la Liga de Afectados, dicen ellos, por la vacuna del papiloma, que han instaurado una demanda exigiendo indemnización. Y si usted analiza ese contexto, lo que hay detrás de eso es un interés económico, porque ¿qué otra indemnización van a hacer si no es económica? Hay otro frente que no solamente contradice el tema de la vacuna del papiloma, sino la vacuna en general. Hay sectores o tendencias en la medicina alternativa que consideran que no es conveniente, que es riesgoso la vacuna ortodoxa, la vacuna científica, y tienen una especie de vacuna que ellos llaman vacunas homeopáticas, pero que uno no conoce el fundamento científico de esa vacuna homeopática. En el Japón, que es otro de los países mencionados, no es que el Estado se oponga a la vacunación, sino que dejó de promoverla. Siguen vacunando, pero dejaron promoverla. El Japón ha sido un país muy fuerte en definir las políticas de medicamentos en el mundo. Tengo la experiencia de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, donde había un número importante de lobistas japoneses negociando votos, especialmente de los delegados africanos, para obtener los votos suficientes y estar al frente de programas importantes en el caso de los medicamentos. Y usted lo ve, después del año 92, los japoneses han estado varias veces al frente de la Organización Mundial de la Salud. La industria farmacéutica no es limpia desde el punto de vista ético. La industria farmacéutica utiliza una serie de mecanismos dentro de la competencia, de mecanismos antiéticos. No sería raro que próximamente aparezca una vacuna de un laboratorio nuevo donde parte de su promoción sea decir que esta nueva vacuna contra el papiloma no tiene los problemas que tienen las vacunas anteriores. Les cuento otra experiencia. Cuando llegamos al Ministerio de Salud nos asignaron la negociación y el lanzamiento de la vacuna de hepatitis B. Bueno, al principio es una responsabilidad que me asignó el ministro Camilo González Pozo y al principio no encontrábamos experiencia en negociación de Estado a Estado, la vacuna se la iba a comprar a los cubanos. Y en el Ministerio no había experiencia de negocio de Estado a Estado, en el Ministerio de Hacienda no había.
en Planeación Nacional no había, en la Cancillería no había, y terminamos haciendo el negocio con una representación judía que tiene intereses económicos en Cuba. Y ya cuando estábamos en víspera de firmar el contrato, apareció un laboratorio ofreciendo la vacuna más barata que la vacuna de Cuba. Entonces, la industria farmacéutica no es transparente en sus negociaciones y en sus intereses. Y les reitero, no nos extrañemos si próximamente aparece una vacuna contra el papiloma con el argumento de que no tiene los efectos que les están señalando a la vacuna actual de dos laboratorios, por lo menos las que se aplican en Colombia, que son GlaxoSmithKline, y el otro laboratorio que produce la vacuna aquí en este hemisferio es Merck Sharp & Dohme. Doctor Luis Eduardo Gómez Viviente, estamos en el departamento de La Guajira, amables televidentes. El departamento de La Guajira tiene muchas culturas, partiendo del punto de vista que la frontera Colombia-Venezolana tiene a los libaneses, y los libaneses tienen unas creencias muy diferentes a los católicos, porque son religiones paganas en estos momentos. Se habla en primer lugar que la mujer la cuidan mucho, sobre todo cuando la mujer tiene la cabeza cubierta. Ellos cuidan mucho a la mujer, solamente se puede descubrir cuando va a contraer nupcias con uno de los mismos libaneses. Se habla en primer lugar que el virus del papiloma humano tiene que tener en cuenta una serie de prerrogativas, partiendo de lo que tiene que ver con el análisis que tiene que hacerse a la mujer, ¿cierto? Desde el punto de vista, o sea, cómo puede entenderse en estos momentos en esos países del Medio Oriente donde se tiene que aplicar la vacuna y que estas religiones las prohíban. Bueno, ellos no tienen religiones paganas, ellos también tienen su deidad, ¿cierto? Ellos tienen su deidad y tienen su profeta, el profeta que llegó a la tierra, que fue Mahoma, ¿cierto? Bueno, ellos tienen su Dios, ¿no? Dios que es equiparable al concepto del Dios de la religión católica y de todas las vertientes, las otras vertientes cristianas. Ellos tienen un criterio, se lo he oído a amigos árabes con intereses económicos aquí en la región. Ellos dicen que como ellos son monógamos, ellos no tienen el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, ni de hepatitis, ni de sida, ni de sífilis. Y con ese argumento no participan o participan de una manera muy restringida en los programas de prevención. El otro tema es el concepto que ellos tienen del cuerpo y de la exposición del cuerpo. Entonces pueden ser barreras culturales, pero también si ellos son consecuentes con lo que dicen, es posible que sus patrones culturales de monogamia los protejan de las enfermedades de transmisión sexual. Eso son realidades que hay que entender y además de aceptar, aún no estando uno de acuerdo en términos científicos, porque aquí lo que hay que defender es el fundamento de la vacuna con la evidencia científica, no con las creencias religiosas ni con los patrones culturales. Nadie puede negar en este mundo que ya a comienzo de la década del 70, la viruela, que era de las epidemias y de las pandemias más agresivas, desapareció como consecuencia de la vacunación. Eso quiero argumentar a amables televidentes y haciendo el análisis que el Ministerio de Salud, pues dentro de lo que tiene que ver los derechos que tiene el hombre en especial, pues tiene que cuidar su salud, es uno de los importantes porque el derecho a la salud es fundamental. Y también hay que tener en cuenta que se está presentando en el campo mediático algo de impacto psicológico que está creando prácticamente, y más que todo en el Carmen de Bolívar, un impacto psicológico y como miedo a la vacunación por la propagación de los diferentes medios de comunicación que apuntan precisamente a este tema, pero lo ubican en diferentes campos, no lo analizan como tienen que analizarlo, partiendo de lo que tiene que ver en primer lugar la ventaja que tiene la vacuna, el por qué se tiene que vacunar. Un programa como esto que estamos realizando nosotros hoy en un canal local, un canal regional, desde el punto de vista de lo que tiene que ver el papiloma humano, pues da mucha claridad, doctor Luis Eduardo Gómez Pimienta, que puede ser un ejemplo también para estos medios informativos nacionales. Mire, yo creo que hay otro tema, otro aspecto que hay que mirar respecto a eso, Orlando, es
¿Cómo ha abordado el Ministerio de Salud el problema o el escándalo o la circunstancia de Carmen de Bolívar? Pues hablando con colegas, pediatras que hemos trabajado en salud pública y con epidemiólogos que se han dedicado toda su vida a la vacunación, la conclusión es que el ministerio ha hecho un manejo inadecuado, algunos dicen que errado, inadecuado a la crisis. ¿Qué es una crisis en vacunación? La crisis en vacunación es la aparición de eventos que generan desconfianza y afectan la credibilidad en la vacuna. ¿Cómo se enfrenta eso? Las crisis en vacunación se enfrentan conformando un equipo de profesionales y técnicos que conozcan de la vacunación, pero que no sean de la región. Esos son los que van a la región, van a terreno, hacen la observación de los hipotéticos o reales pacientes, hablan con los padres de familia, hablan con las instituciones educativas, miran el entorno donde nacieron, donde se criaron, donde viven, donde estudian, indagan un poco las expectativas de vida de las niñas vacunadas y además se deben hacer acompañar de los medios. Entonces, algunos consideramos que la respuesta del Ministerio de Salud a la crisis no ha sido la adecuada. Hay otro componente que es el componente ya de los equipos regionales. Es que una persona que está en un equipo de vacunación debe tener la convicción de los beneficios de la vacuna. Y esa convicción no es un acto de fe. Esa convicción es por el conocimiento que el funcionario o el personal tenga sobre la vacuna. Si no hay conocimiento, no hay convicción, y si no hay convicción, entonces las actitudes o los comentarios o las opiniones de los equipos responsables de la vacunación generan desconfianza sobre el biológico y sobre el programa. Eso argumenta en primer lugar, amables televidentes, que la situación es bastante crítica a nivel nacional, que hay que entrar a analizar muy bien el tema y sobre todo los medios de comunicación colaborar para que esto no siga como se está presentando en el Carmen de Bolívar. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con las conclusiones de este importante tema del virus del papiloma humano con el doctor Luis Eduardo Gómez Pimienta. Ya regresamos, amables televidentes. Amables televidentes, regresamos nuevamente desde el Parque José Prudencio Padilla con el invitado especial, el doctor Luis Eduardo Gómez Pimienta. El tema que estamos tratando tiene que ver con la vacunación, el virus del papiloma humano, la vacunación contra este virus que está afectando en parte y sobre todo que se está creando un impacto mediático y de lo que tenemos que decir en estos momentos nosotros como de miedo, pero ojalá no siga esto así, y trataremos también temas importantes que apuntan a la Ley 100. Se está hablando en primer lugar de una reforma a la Ley 100, ley que fue presentada por el ex senador de la República, hoy senador de la República, expresidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, que apunta en primer lugar a una reforma, pero usted como estuvo en la Secretaría General del Ministerio de la Salud y en especial también como viceministro, pues tiene que hablar mucho sobre ese tema dentro de la Ley 100 y cómo puede también influir esta ley en la vacuna del papiloma humano. Bueno, nosotros decimos que los vacunadores y los que dirigen a los vacunadores y vacunadoras deben tener convicción con base en el conocimiento de la vacuna. Pero la Ley 100 ha afectado los programas de vacunación. Las evaluaciones a partir de los 10 años del ejercicio, la aplicación de la Ley 100. La Ley 100
la aprueban en 1993, ya nosotros no estábamos en el ministerio. Y en el 2003 hubo unas evaluaciones de los impactos de la Ley 100 y encontraron entre las cosas que tienen que ver con la atención en salud y atención a la enfermedad dos elementos preocupantes. Uno, que la demanda efectiva en los 10 años había bajado del 67 al 57%. Es más o menos la cifra, no es exacta, pero más o menos bajó un 10%. Eso quiere decir que antes de la Ley 100, de cada 100 personas que estaban enfermas atendían a 67 y que después de la Ley 100, de cada 100 personas enfermas se atendían 57. Pero además que las coberturas de vacunación todas descendieron. Y eso tiene dos explicaciones. Una, que la vacunación es parte de los programas de prevención y atención, y la prevención que decían las EPS era una prevención de papel: lávese las manos, según los comunicados, lleve a vacunar al niño, consulte si tiene tales síntomas, pero no eran actividades concretas como los programas, el hecho de aplicar el biológico. Y el otro tema, el otro elemento importante es el de la estabilidad y la remuneración. Usted sabe que a partir de la Ley 100 y la aplicación de las normas de flexibilidad laboral, los contratos no pasan de 2 o 3 meses. Entonces son funcionarios que viven en una inestabilidad permanente. No es la situación del funcionario anterior a la Ley 100, que estaba en una nómina, que tenía sus primas reconocidas por la ley, que cotizaba para la pensión, que tenía la seguridad de un salario, así ese salario se atrasase. Y entonces era gente que tenía conocimiento y que tenía convicción. Yo tuve la oportunidad de trabajar con las promotoras, las primeras promotoras del país, en los alrededores del volcán Puracé. Eran indígenas coconucos, eran mujeres todas, y andábamos tanto las promotoras como las auxiliares y las ayudantes de enfermería y el médico a caballo en esa zona, y hacíamos una labor de vacunación muy concreta. Y aquí, en el departamento de La Guajira, cuando estoy vinculado a la Dirección de Salud Pública, encontré un grupo que en su mayoría venían de trabajar con malaria y estaban de vacunadores. Era gente que tenía mucha mística, que tenían mucho conocimiento, que no había que hacer un gran esfuerzo profesional para explicarle a la madre los cuidados del sitio de inoculación y la respuesta fisiológica que daba la aplicación de la vacuna. Entonces eran unos vacunadores, la mayoría eran hombres, sobre todo para los programas de vacunación de la Alta Guajira. Eran unos vacunadores que cada uno podía tener más de 1000 experiencias de aplicación de vacuna. Entonces era una circunstancia diferente, era un contrato social laboral menos injusto que el actual, y eso da unas garantías para el trabajo que está haciendo tanto el profesional como el técnico o como el funcionario no profesional del área de la salud, no solo en vacunación, sino en cualquier otra actividad de atención a la enfermedad o de prevención. Bueno, entremos ya en la parte final de este importante reportaje con Luis Eduardo Gómez Pimienta, con las conclusiones. O sea, ¿hacia dónde va el gobierno nacional? ¿Qué puede esperar la comunidad sobre todo esto? Y sobre todo, ¿qué esperar por parte de los medios de comunicación? Porque también hacemos parte fundamental en este punto de vista. Esa es una conclusión interesante. Yo no soy vocero del gobierno nacional, ni del departamental, ni del municipal. Yo diría que hacia dónde va la humanidad con los organismos internacionales de salud. Va hacia el desarrollo de más vacunas. Eso significa que habrá muchas entidades que dejarán de ir a la hospitalización. Si los resultados del ébola, de la vacuna experimental del ébola son buenos, se va a disminuir la mortalidad del ébola en África, que es donde está en este momento concentrada la patología, la mortalidad y la hospitalización.
Debe llegar a feliz término deben llegar los experimentos de vacuna contra el dengue, que es una entidad muy importante en el país, contra el cólera. También llevará a una menor hospitalización y a un menor índice de mortalidad y lógicamente a menor sufrimiento de la humanidad. Y todo eso es gracias al desarrollo científico y a la evidencia científica, no solo en la parte de investigación y de logro de los biológicos, sino también en el logro de los resultados. El beneficio, yo les reitero, el beneficio de las vacunas para la humanidad son unos beneficios indiscutibles. Y todo se debe al esfuerzo científico y también a la presencia de gente muy abnegada en algunos temas, como el tema de la vacunación. Tuve la oportunidad de representar al país en un evento solemne que fue la sustentación de la erradicación del polio en Colombia en marzo de 1992 en Río de Janeiro. Y fue solemne porque ahí estaban los ancianos sobrevivientes de la erradicación de la viruela en el mundo. Estaba Henderson, estaba un salubrista chino y había un grupo de alumnos que él trajo para que oyeran la experiencia colombiana, y aunque no entendían, estuvieron todo el tiempo ahí los chinos muy jóvenes oyéndola o tratando de entender el programa de Colombia. Y estuvo allí un salubrista muy importante que era como el Benjamín de los erradicadores de la viruela, Ciro de Quadros del Brasil. ¿Cómo serían de maduros los demás que Ciro era el más joven y tenía 52 años? Acaba de morir en Estados Unidos, 74 años. Uno ve ese era un evento solemne porque uno ve el compromiso, la convicción, la decisión de la gente que ha hecho que la salud pública mejore en el planeta a partir de la vacunación. Debemos ser respetuosos de las otras cosas. Para la Iglesia Católica es fundamental el tema de la virginidad, y eso hay que respetárselo a la Iglesia Católica. Como les comentaba, ellos consideran que la vacuna es un inductor para relaciones prematrimoniales, y como precepto en la Iglesia Católica la mujer debe llegar virgen al matrimonio. Los árabes tienen su deidad, Alá, y tuvieron su apóstol, su predicador, tuvieron a Mahoma, y entonces todo eso hay que respetarlos. La gente de cultura árabe tiene su criterio sobre el cuerpo, el respeto al cuerpo, eso hay que respetarlo, pero la evidencia científica no solo es respetable, sino que debe ser reconocida. ¿Cuál es el mensaje final que tiene para los guajiros en especial? Las niñas deben llegar a la fila de la vacunación con conciencia del procedimiento. Eso no debe ser porque está en el esquema oficial. Mi hija es una mujer ya nacida en 1975, no le tocó la vacuna de la varicela, y aunque algunos médicos dudaban, era el momento en que el Ministerio, por orientación de la Organización Mundial de la Salud, suspendió la vacunación, pues yo tuve la credibilidad y la consecuencia con eso. Y mi hija no se vacunó contra la viruela, no por oposición a la vacuna, sino porque la Organización Mundial de la Salud consideró que ya no era necesario, y algunos colegas buscaban en los últimos laboratorios o consultorios privados alguna vacuna y se la ponían. Eso es falta de convicción. Pero a mis familiares que tienen hijos menores de 26 años, hijas menores de 26 años, le digo con toda seguridad, y a mis amigos que me consultan o que me escuchan, que le apliquen la vacuna del papiloma humano a los menores de 27 años, ¿ya? Y que sus descendientes no formen parte de esas 6.800, no fueron 5.800, fue un error, 6.800 mujeres a quienes le aparece el cáncer anual, ni formen parte de las 3.200 mujeres que mueren por la misma enfermedad al año en Colombia. Bueno, amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Desde el Parque José Prudencio Padilla, los temas de interés se tratan en Enfoque de Opinión.
Hoy precisamente hemos estado con un personaje importante como el doctor Luis Gerardo Gómez Pimienta, quien nos ha acompañado en esta mañana sobre este tema que tiene que ver con la vacuna y más que todo el virus del papiloma humano. El equipo de producción del Canal de la Costa, José Castañeda, Iván Rojano y este servidor de ustedes, Orlando Páez Telles, estarán con ustedes en otros temas importantes que tienen que ver con la actualidad noticiosa, la información y el entretenimiento, como así lo dice Enfoque de Opinión. Estaremos con más personajes, así como el doctor Luis Gerardo Gómez Pimienta. Le agradecemos, doctor Luis Gerardo Gómez Pimienta, esta atención. Oh, gracias a usted. Yo creo que esto es una oportunidad importante para hacer llegar otra visión, otra información y sobre la vacuna. Solamente tengo una curiosidad retransmitida, una curiosidad que viene de comentarios de filósofos y de científicos, y es que hay una cosa que llama mucho la atención, es que en este momento cualquier persona en el mundo tiene más oportunidad de allegar información científica. Sin embargo, hay una tendencia creciente a los prejuicios, a la superstición, una tendencia tendiente hacia el empirismo y una tendencia creciente a la resistencia, a recibir la información de pensadores y de investigadores. Es curioso eso, es como una contradicción entre todas las facilidades que tiene la humanidad en este momento de adquirir información científica y su comportamiento por sectores sobre algunos temas que son de prejuicios, son de resistencia, son de creencias y fundamentos. Canal de la Costa, clase y calidad.